Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenos días, amados hermanos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo en que ustedes hayan decidido ver este video como parte de su devocional diario. Quiero extender mis cordiales saludos, esperando que todo esté bien, esperando que su día haya sido o esté comenzando lleno de bendición por parte de nuestro Dios, porque aunque no sepamos, el simple hecho de que Él nos haya regalado un día más de vida es una muestra del milagro y de la gracia de nuestro Dios. Y comenzando con este día, vamos a iniciar el devocional con un tema muy interesante, muy especial al menos para mí, que lleva como título, siguiendo nuestro pan diario, Entrenamiento en campo. Y siguiendo el libro de Mateo, que va a ser nuestro pasaje del día de hoy, Mateo capítulo 16, versículo 18 al 28. Pero antes de comenzar con el devocional, quisiera que entreguemos este momento a Dios, este momento a nuestro Padre Celestial, para que sea Él el quien esté hablándonos, transmitiéndonos, diciéndonos qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que nosotros tenemos como hijos suyos o seguidores de Cristo. Amén. Así que ahí donde estés, sentado, parado, si es que ves los videos echados, inclinas tu rostro, cierras tus ojos en señal de reverencia a Él y acompáñame en esta oración. Amadísimo Padre Celestial, muchas gracias por este día, Padre, por haberme bendecido, por haberme dado un día más de vida, por tener a mi familia con bien o estar yo bien, Padre, poder respirar, poder escuchar, poder sentir, Padre, degustar, palpar. Estoy muy agradecido por ello, Padre, y también muchas gracias por la vida de mi hermano, amigo, que está viendo este video, Padre, para saber un poco más de su palabra, para escucharle, Padre, para saber qué es lo que tienes preparado para mí, para él, para ella, Padre, para nosotros. Así que, Padre amado, entrego este momento en sus manos, para que seas tú el que nos hables a través de su palabra, Padre, para saber qué es lo que tiene preparado para nosotros en este día, para saber qué mensaje nuevo nos tiene que dar, Padre. Y estoy muy agradecido por ello, por seguir cuidándome, por seguir poder también cuidar a mi hermano, hermana que está viendo este video, Padre. Y muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como bien habíamos dicho, el pasaje del día de hoy está en Mateo, capítulo 16, desde el versículo 18 hasta el versículo 28. Yo estoy leyendo la Biblia en la versión Reina Valera del 60. En todo caso, si lees otra versión no hay problema. Sigue siendo las mismas escrituras, la misma palabra, solamente que no te interpretación o traducción. Desde el 18, del capítulo 16 de Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde el 21, como título, si pueden ver en su Biblia, dice Jesús anuncia su muerte. El 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, le tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustaren la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Amén. Podemos apreciar en las Escrituras, al menos desde donde nos indica el devocional, que de alguna u otra manera Jesús está recompensando, o al menos haciendo valer a Pedro sobre todas las cosas que inclusive ha podido hacer. Conocemos a Pedro como el hombre que ha seguido a Jesús desde sus comienzos, pero a la vez también tenía ciertos escrúpulos o dudas sobre a quién sigue, a pesar de que él ha podido ver los milagros que él hizo, como claro ejemplo cuando Jesús vino a él caminando en el mar y le dijo: «Pedro, ven a mí». Y por un momento creyó, pero luego vio las olas como azotaban y tuvo miedo y se hundió. ¿Y por qué el título de hoy se llama Entrenamiento en campo? De todo el pasaje que hemos leído, podemos ver cómo al principio comienza Jesús diciéndole: «Tú tendrás la llave del reino de los cielos y sobre ti edificaré mi iglesia». Pero luego a la siguiente parte del pasaje podemos ver cómo Jesús le reprende diciéndole: «Apártate de mí, Satanás». Viendo en parte que todavía Pedro no entendía cuál era el plan de Jesús en esta tierra. Viendo que su vista, como menciona bien en la palabra, estaba viendo como hombre terrenal y no veía como con sus ojos espirituales que Jesús tenía que ir a Jerusalén, tenía que padecer todo lo que nosotros sabemos que Él sufrió para morir por nosotros. Y así de alguna u otra manera, para que así se cumpla el plan de Dios y Él pueda resucitar al tercer día, y de esa manera ser salvos cada uno de nosotros. Pero acá vemos más que todas las pruebas que Pedro tenía a lo largo de lo que podemos ver en los 4 evangelios, inclusive a partir de Hechos, porque fue por Pedro que se inició la iglesia primitiva después de que Jesús ascendió a los cielos. Y acá menciona bien claro que la vida de Pedro se caracterizó por los errores y la inexperiencia. Le faltó fe, pero le faltó fe para caminar sobre el agua, como estuve mencionando. Dudó de que Jesús pudiera pagar el impuesto del templo. Rechazó su profecía sobre su crucifixión y resurrección. Pero en cada situación, Jesús le enseñaba a Pedro más sobre quién era Él, el Mesías prometido, y todo equipó a Pedro para que ayudara a fundar la iglesia primitiva. Cada cosa que Pedro tuvo que pasar, o él inclusive vio cuando estuvo siendo discípulo de Jesús y Jesús estaba en la tierra, fueron los pilares fundamentales en su vida, en su carácter, para que él pueda ser ese fundador de la iglesia primitiva. Dios ya tenía un plan para Pedro. Jesús sabía cuál era ese plan destinado para Pedro, pero desde Pedro pescador hasta Pedro pescador de almas, sabemos que hay un transcurrir, un proceso que él tuvo que pasar para realmente poder tomar ese cargo. Y es así como Dios también nos pone pruebas para formarnos, para
ser más fuertes en lo que tenga que porvenir. Y aún más aparte de eso es que también Dios nos prepara para las situaciones que tengamos que afrontar más adelante. Porque no hay prueba que nosotros no podamos resistir, más aún si tenemos la ayuda de Dios y estamos sujetos a Él. Amén. Y ya para culminar quisiera también mencionar a otro personaje de la Biblia, muy aparte de Pedro. Nos tuvieron que trasladar al Antiguo Testamento con el rey David, que antes de ser rey David fue el pastor de ovejas David. Dios le preparó a David desde sus inicios, desde lo más tierno, porque cuando sus hermanos estaban en la guerra, su padre estaba en la guerra, Dios le preparó a él con el cargo que le dio su papá de ser el pastor de las ovejas de la familia. Y cuando venían los osos, cuando venían los leones o cualquier depredador que quería atacar a sus ovejas, ¿cómo es que defendía David a sus ovejitas? Con su onda y con las piedritas que él podía conseguir por ahí. Y lanzaba su onda y moría el oso. Lanzaba con su onda y moría el león. Y así, quién sabe por cuántos años, por cuánto tiempo. Dios la ha venido preparando para ese momento único y trascendental que hasta ahora nosotros recordamos y conocemos la historia. Que cuando vino Goliat a atormentar al pueblo de Israel durante 40 días y 40 noches, ninguno de los soldados podía vencerle porque era tremendo. La Biblia describe que era un tremendo hombre, alto. Y vino el pequeño David, joven, que él mismo dice en su palabra que no venía con lanza ni con ningún armamento de guerra que se podía ver en esos tiempos, sino venía con Dios, con Jehová, el rey de los ejércitos. Y agarró una de las piedras que consiguió por ahí cerca, lo movió, lo lanzó y Goliat cayó a la primera. ¿Fue por la práctica que él tuvo? Sí. Pero también fue porque David confió y creyó en Dios. Porque sabía el propósito que David tenía. Que Dios tenía para David. Y yo sé que tú, yo, tenemos un propósito. Y sea las circunstancias por las cuales estemos pasando, Dios nos está preparando para algo. No necesariamente para vencer a nuestro Goliat, sino también para poder encaminarnos en la obra de Dios, en su obra. Así que pido que inclines tu rostro y podamos orar por ello. Amadísimo Padre Celestial, muchas gracias por su palabra, Padre, por habernos mostrado qué es lo que tienes preparado para nosotros, por saber que las cosas que están sucediendo ahora es por un bien, por un propósito, Padre. Que sabemos que sin ti nada somos, Padre, y estando contigo podemos conquistar muchas cosas, Padre. Y yo creo en ello. Y pido por la vida del hermano, de la hermana que está viviendo nuestros momentos, Padre, para que él o ella también pueda creer que su vida tiene un propósito gigante, Padre. Que tú les estás preparando para que sean más fuertes de lo que son ahora. Para que puedan bien algún día luchar contra su David, o bien formar parte de su plan en la iglesia, en la obra, Padre, como fue Pedro, uno de los fundadores de la iglesia primitiva, Padre. Así que, Padre amado, muchas gracias por la palabra del día de hoy. Te pido que nos sigas cuidando, nos sigas bendiciendo, Padre, y nos libres de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengas un día lleno de bendición y sea Dios siempre estando contigo, hermano. Conmigo hasta otra oportunidad. Bendiciones. Tu amor